Bueno. Entonces, muy buenas noches para todos. Este es nuestro séptimo y último encuentro en línea de nuestro seminario virtual Innovación en la Gestión Empresarial. Pedirles disculpas por la demora. Estaba terminando con el anterior grupo. Este encuentro en línea pues tiene bastantes dudas porque empezamos nuestra fase número 6, que es la entrega final de nuestro documento y todo el proceso de sustentación. Comentarles que ya en su plataforma tienen las calificaciones correspondientes a la fase número 5. Comentarles de pronto antes de arrancar con la fase número 6, hacerles algunas recomendaciones que se presentaron en la calificación de estas notas. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que este seminario tenía, y lo que veníamos trabajando es en el desarrollo de 2 objetivos específicos, que era un diagnóstico general que ustedes realizaron en la fase número 4, basado en fuentes primarias y secundarias, y en esta fase tenían que generar como tal la propuesta que realmente era el valor agregado y era el valor que ustedes le iban a colocar absolutamente a, digamos, ese toque y esa firma que ustedes como ya profesionales, porque pues con esto ustedes están dando el cumplimiento para terminar su ciclo de estudio y ser profesionales, pues tenían que aportar. En ese sentido, felicitar a la mayoría de grupos, trabajos excelentes, trabajos muy bien elaborados, propuestas muy bien consolidadas y que pues realmente vale la pena para tener en cuenta. Sus calificaciones pues lo determinan porque pues cuando uno, y siempre como docente, y siempre he dicho, toda calificación mayor a 4 significa que son trabajos que realmente fueron estructurados, organizados, y pues vale la pena leer y vale la pena socializar. Entonces, darle una felicitación a los diferentes grupos que sacaron notas y preocupada por algunos grupos que no hicieron la tarea y que, no sé si hubo una falta de comunicación. Es muy importante y era muy importante que ustedes socializaran el tema de los encuentros en línea, que fue muy importante que ustedes leyeran el tablero de anuncios, porque a veces la ruta formativa es incipiente y a veces esos videos tutoriales que tenemos del profe Jorge Bravo, que él nos habla de las generalidades, pues no es igual a las socializaciones que tenemos en los encuentros en línea. Era muy importante ver las grabaciones, era muy importante ver el tablero de anuncios. Y entonces algunos grupos simplemente no hicieron la propuesta, sino simplemente colocaron conclusiones y recomendaciones, y estas conclusiones y recomendaciones hacen parte de la metodología de investigación de cualquier trabajo de grado con el que se debe terminar. Entonces, un llamado a que, por favor, en sus observaciones ya están los grupos que tienen las observaciones de que no profundizaron como tal la propuesta, pues lógicamente que estructuren de una manera muchísimo más profesional esas propuestas. Los grupos que solamente presentaron conclusiones y recomendaciones, pues lógicamente no tienen ninguna propuesta como tal, que era el fundamento de su objetivo o su segundo objetivo, o algunos grupos hasta tenían 2 objetivos adicionales, uno perfilado en una propuesta y otro perfilado en unos direccionamientos, en unas variables, y no tienen absolutamente nada de eso. Pero pues son muy pocos grupos, la mayoría de los grupos le fue muy bien. Entonces, no sé si tengan alguna duda de fase número 5 o cerremos y arranquemos la fase número 6. Profe, buenas noches. Profe, sí. Sí, muy buenas noches. Profe, mi nombre es Aledis Castillo y sí tengo una inquietud con lo de la fase número 5. Yo pertenezco a uno de los grupos que desafortunadamente, de verdad, la nota es muy mala. Muy mala, y yo estoy revisando pues lo que nos pide o la forma como se sale evaluando o de los parámetros para tener en cuenta, pero entonces yo siento, o de lo que yo reviso, pues por lo menos estamos entre los parámetros de que así sea un 3-3 nos podemos estar ganando y no un 2. Entonces yo sí le pido el por favor de que revise y reconsidere
para ver si es posible, porque es que un 2 a estas alturas de la vida no es que nos ayude mucho tampoco, es muy malo, es muy malo. Bueno, tengo varios grupos con tu situación. Entonces, con muchísimo gusto, porque pues aquí, ni a ti te va a gustar que yo te regale nota, ni a mí me va a gustar regalar nota. Entonces, con muchísimo gusto, tienen plazo hasta el día de mañana, hasta el final del día, para que me envíen al correo electrónico, porque es que los grupos que sacaron 2, y eso, o sea, si están los otros grupos como el tuyo, porque son varios, ¿sí? No son, pues varios no, pero sí son por lo menos 3, o sea, para que no me hagan la misma pregunta ahorita, los grupos que solamente se dedicaron a decir conclusiones y recomendaciones no hicieron propuesta, ¿sí? O sea, entonces, No, profe, perdón, en mi haber, interrumpo. señora. Es que uno de los grupos, en 2, pues es el nuestro de edificar proyectos y construcciones SAS, ¿sí? Nosotros pues obviamente llenamos la parte de conclusiones y recomendaciones, pero pues hay un desarrollo donde colocamos, pues le creamos la visión, donde creamos, porque nuestro objetivo era crear el plan estratégico y pues según la verdad lo que entendimos en los encuentros en línea, porque siempre pues, qué pena con usted, he intervenido para poder aclarar el tema, ¿sí? De saber cómo desarrollarlo, pues estuvimos ahí, creamos el organigrama, los valores Espérame. institucionales. Vamos paso por paso porque yo soy humana y me pude haber equivocado de pronto cuando revisé el trabajo. Bueno. Entonces, arranquemos con el grupo, Bueno. grupo número 6. Sí, presente. ¿Hiciste propuesta? Pues es que nosotros desarrollamos el punto, perdóneme, el punto del diseño de la investigación, ¿sí? Perdóneme. Bueno, el desarrollo del trabajo de grado. Entonces lo que hicimos fue empezar a colocar en orden pues lo que se supone debía estar dentro del plan estratégico, o no sé cómo se supone debía ser la propuesta. Entonces Bueno, colocamos que la misión nosotros, de o la sea, a ver, compañía. vamos con el grupo, vamos porque mira, o sea, aquí ni regalar ni ser injustos, o sea, vamos a ser muy justos y pues lógicamente O no, no es que pido que me aquí es, regale, solo en realidad retroaliménteme no, porque pues ninguno de los tres dio o sea, lo que a en ver, realidad necesitábamos desarrollar entonces el trabajo. tienes aquí, decís que aquí el problema arrancó en que tienes mal organizado el trabajo. Entonces, ¿dónde termina tu diagnóstico? ¿Dónde termina el diagnóstico? Mira que la insistencia en que el diagnóstico se tenía que hacer o sea, tú terminas, o sea, tú arrancas, o sea, y Sí. lo pueden ver en las grabaciones, tú arrancas con el diagnóstico con las fuentes secundarias. Alguien de pronto me preguntará, venga, ¿por qué no arranca con fuentes primarias? ¿Por qué primero las secundarias? Claro, no ve que yo primero arranco con las generalidades de una empresa para llegar a lo más específico que me lo genera las fuentes secundarias. Por eso no es que primero primarias y luego secundarias. No, primero secundarias, que me da la recopilación de información y tú ahí le dices quién es la empresa, cuál es la reseña, qué hace, y luego arrancas con fuentes secundarias. En fuentes secundarias, tú generas como tal la aplicabilidad de tu instrumento, los resultados que aquí los veo graficados, todo eso, y ahí empezamos a tener problemas, nos revolvemos. Sí, creo que me captas, Claro, de pronto la nosotros tienes, lo que pero hicimos fue no. llenar, Sí. nosotros lo que hicimos fue llenar cada punto en donde correspondía, Listo. o sea, en Entonces, resultados lo que se nos había ¿y dicho. en qué terminas? Entonces, ¿en qué terminas? Cuando tú terminas de dar los resultados, tú generas un diagnóstico, o sea, tú dices, bueno, de todo eso que yo hice, yo puedo decir que finalmente la empresa está así, en algo resumido que son 2, 3 hojas. ¿Sí? O sea, la empresa está así. Entonces, cuando la empresa está así, ¿yo qué sigo? Pues yo le genero una DOFA, porque es que la DOFA me ubica de una manera resumida y me dice, ay, mire, carajo, estas son las oportunidades. Acuérdate que la DOFA tiene análisis interno y análisis interno. El interno son mis oportunidades que yo soy las que como empresa las puedo ir a buscar porque son mías y soy dueña de esas oportunidades. Ay, pero tengo unas debilidades. ¿Sí? Entonces, perdón, ve, yo estoy hoy perdida. Fortalezas Pues son las mías, eso, sí, estoy hoy que pues hasta ahí lo hicimos, ¿sí? Hasta ahí es la parte entonces que fue la ahí del es, gasto.
Pero mira y date Sí. cuenta que tu trabajo está mal organizado. Date cuenta que está mal organizado, porque lo que tú quieres ver primero, o sea, es que tú no puedes adelantar un paso que tienes, o sea, haz de cuenta que tú no puedes proponer nada si primero no diagnosticas. Y para diagnosticar, tú tienes que haber generado finalmente un resumen de ese diagnóstico y llegar a esa DOFA. Y cuando llegaste ahí, ¿yo qué espero ver como lectora? ¿Yo qué espero ver como lectora? Okay. Espera, termino la idea y te doy mi Vale. planteamiento de la solución a este problema y tú me dices si te sirve o no te sirve. Entonces, ¿qué espero yo ver como lectora? Acuérdate que yo soy una lectora. Yo lo que quiero ver es que tú hiciste un diagnóstico de fuentes secundarias y dijiste, y voy a dar un ejemplo, Edificar Proyectos y Construcciones fue una empresa que se realizó en tal fecha, se hizo tal, se recogió esta información, todo lo que es. ¿Basado en qué? En que tú tienes unos objetivos específicos que cumplir, ¿cierto? Porque es que tú determinaste arriba que tú ibas a definir la situación actual de la empresa Edificar Proyectos y Construcciones SAS a través del análisis interno y externo para la toma de decisiones del mejoramiento continuo. Listo. Luego dices que vas a determinar el direccionamiento estratégico de la constructora Edificar. O sea, tú ya me dividiste y allá en el diagnóstico lo último que tú debiste crear fue la DOFA. Sí, porque es lo último en un diagnóstico yo. Luego yo tengo que decir, o sea, no sé, un título, aún donde diga desarrollo del direccionamiento o plan estratégico de la constructora Edificar, y viene esto. Y entonces ahí genero una visión y unos objetivos. Y luego hago el plan de acción para el control y evaluación de actividades de mejora implementadas, porque es que tú las metiste aquí. O sea, eso yo no me lo estoy inventando, eso lo creaste tú. Tu equipo creó esto y dijo, vamos a hacer el direccionamiento estratégico y luego vamos a hacer un plan de acción. Ahora, hacer un plan de acción, o sea, de verdad es un plan de acción. O sea, ¿qué es hacer un plan de acción? Es que me generes las variables, me generes los conceptos, me generes el proceso. Yo no te estoy diciendo que me hagas un libro, ni que de pronto, uy, ahora se nos complicó la vida, pero que yo vea algo estructurado y diga, uy, sí. O sea, mire, tienen un plan de acción de control y evaluación de las actividades de mejora. O sea, y yo que veo así, que todo lo tienes ahí, pero está en un desorden que Dios me ampare y me favorezca. O sea, perdóname, es eso. Entonces, ¿yo qué les propongo a los chicos, a los grupos que sacaron 2? Solo a los grupos que sacaron 2. Que mañana tienen todo el día y hasta el final del día me envían al correo electrónico un trabajo organizado. Y si de pronto algunos entendieron que es que pensaron que la fase número 5 era solo con colocar conclusiones y recomendaciones, hombre, tengan en cuenta que ustedes tienen unos objetivos específicos y tenían que generar una propuesta. Y eso que te estoy diciendo a ti es lo que tienen que hacer los grupos que sacaron mala nota. Genérenme lo que se debía hacer, ¿sí? Porque es que yo sé que es un don les perjudica, muchachos. Pero yo como les voy a decir que les voy a colocar 3 a una cosa que no hicieron. Y te estoy diciendo que de pronto yo te puedo calificar, sí, venga, yo aquí, de aquí le saco por este lado, de aquí sí me hago entender, o sea, de pronto puedes tener toda la información que está mal organizada. Vale. Sí, ¿Sí? señora. Entonces, vuelvo y repito. Primero, vamos a trabajar un diagnóstico. Arrancamos con fuentes secundarias. Dame la información de la empresa. Dime todo lo que conseguiste y recopilaste de la empresa. Luego, cuál fue el instrumento de recolección y dame los resultados de todo ese instrumento de recolección y el análisis. Luego, genérame un diagnóstico, pero eso hace parte de la fase 4, ¿no? O sea, eso ya lo pasamos. Es el diagnóstico y yo termino, y siempre lo he repetido, con DOFA. La DOFA termina, ¡pum!, se cierra. Terminó. ¿Cuál es tu paso a seguir? Tú tienes 2 objetivos específicos que trazaste en tu trabajo, que fue generar un plan de direccionamiento estratégico y como tal hacer un plan de acción de mejora continua. Eso es lo que quiero ver. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, despréndete de la situación que ya la generaste y ahora háblame de la propuesta. Muéstrame dónde está. Y entonces yo me doy cuenta, sí, efectivamente tú, pero imagínate, tú tienes metido la visión y luego metías la DOFA, explícame cómo, o sea, de pronto tú me puedes decir, sí, es que yo estaba pensando que primero, pero no. O sea, primero tú me diagnosticas, o sea, vuelvo y te digo, y ya lo habíamos dicho en encuentros anteriores.
Yo voy al médico y el médico me pregunta qué tengo. Cuando el médico me pregunta qué tengo, yo le digo mis síntomas. ¿Y eso qué son? Ahora, tradúcemelo a metodología de investigación. Cuando yo le digo lo que siento al médico, ¿qué son? Son fuentes secundarias, ¿cierto? Sí, señora. Y cuando el médico me hace exámenes, ¿qué son? Fuentes primarias. Y cuando el médico me dice, y perdónenme, que me dice que yo tengo hipertensión, me diagnosticó. Y cuando me da la receta, ¿qué es? La propuesta. ¿Entendimos? Sí, señora. Y todos los grupos que les fue mal, tienen plazo mañana, durante todo el día, a hacer el arreglo. Básense en lo que les estoy diciendo. O sea, yo trato que la metodología, que muchos de los metodólogos de investigación los vuelven locos a los estudiantes, porque a veces utilizamos tanta terminología que a veces el estudiante dice, pero aquí qué. Yo trato de hacerla que sea sencilla para que ustedes la puedan desarrollar. Entonces, sigan, tengan en cuenta esta grabación, si quiere vuelvan y la miren, y simplemente es eso, perfilen una propuesta, pero una propuesta que ustedes tenga el valor agregado que ustedes son como profesionales. Y lo decía en el grupo anterior, y por eso pues me tomé el tiempo y el tiempo que lógicamente estoy con ustedes, que ustedes como profesionales, ustedes tienen que demostrar que ustedes los 4 años o los 5 años que pasaron en su sala de clase y donde adquirieron conocimiento, pues el día, si ustedes mañana salen con su hoja de vida, pues ustedes no van a ser profesionales mediocres, ustedes tienen que ser profesionales donde sean estructurados. Ahora, las propuestas, miren la normatividad. Ahorita con el anterior grupo pasaba algo y me decía, es que hicimos una política ambiental. Yo tengo que hacer una política ambiental basada en una norma, porque es que yo no hago propuestas si no tengo en cuenta las normas, la parte financiera, cómo la voy a hacer, de dónde la voy a sacar. Y hay un término que es muy importante, planeación. Y ahí es donde me viene, por ejemplo, la dirección de planeación estratégica, donde me dice, ¿para qué es la planeación estratégica o el direccionamiento estratégico en las empresas? Para decirme cómo voy, para dónde voy, cómo es lo que tengo que hacer. O sea, yo no me levanto y hago lo que se me dé la gana. Yo mínimamente tengo que pensar qué voy a hacer en el día y cómo voy a ser organizado. Así deben ser las propuestas, estructuradas, planeadas y organizadas y con fundamento. Y los fundamentos generalmente están en norma. Entonces, ese inconveniente del problema de la nota, porque sabía que es difícil y no es que yo les quiera colocar esa nota, es porque lógicamente hay que mejorarla y no la hicieron. Entonces, esos grupos que tienen conclusiones y recomendaciones, pues no hicieron la propuesta. Y como tal, tienen plazo entonces hasta mañana, como tal, de enviarla al correo. Si el grupo no participa en el encuentro, si el grupo no ve la grabación del encuentro, pues ¿cómo va a saber que tiene plazo hasta mañana? Entonces es importante también no solo que vengan acá, sino que vean las grabaciones para que sepa que tienen esos tiempos. ¿Listo? Entonces, los grupos de 2, no más preguntas, ya saben qué es lo que tienen que hacer y espero mañana pues ver sus trabajos organizados y podemos recalificar esa nota. ¿Listo? Infinitas gracias, profesora, muy amable. Vale. ¿Alguna otra duda? ¿A Ladies te quedó súper claro? Profe, sí, ya quedó. Gracias de verdad porque estaba que... Estaba que volaba. Yo le he colocado alma y corazón a este proyecto porque es algo, es mío, ¿ya? Entonces veo esa nota y yo, no, por Dios, ¿qué pasó? Pero es que Pero sí, profe, hay muchas gracias. que ser realista. La propuesta es donde más tú le tienes que meter alma, vida y corazón porque esa es la que habla de ti. El resto de cosas son metodológicas. El resto de cosas, digamos, son carpintería. La propuesta realmente es la que habla de ti. Esa fase 5 es la donde ustedes pueden reflejar lo que ustedes realmente aportan como profesionales al proceso de una empresa de una área determinada. Entonces, también ten en cuenta eso, porque pues esa propuesta es la que realmente digamos, si nosotros tenemos que hablar cuál es el fin del seminario, es generar esa propuesta. Lo que pasa es que para generar esa propuesta tenemos que pasar todos los pasos que hicimos en las fases anteriores. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Listo.
Hablamos entonces, podemos cerrar el tema de fase 5 y pasamos a fase 6 porque quiero dejar claras varias cosas en la fase 6. Primero que todo, decirles que la fase número 6 es la última fase que vamos a trabajar de nuestro seminario. Esta fase va desde el miércoles 2 de junio hasta el próximo 15 de junio, pero el 15 de junio termina la fase, pero realmente tengo que entregar notas. Para entregar notas y poder, digamos, hacer la entrega como tal a la coordinación, una vez que yo termino con ustedes, necesito por lo menos 2 o 3 días porque hay que hacer un proceso con cada uno de ustedes en los términos de hacer repositorios, hacer formatos y, digamos, una documentación que como docente tengo que entregar. Así que, si ustedes miran desde el 2 de junio, ustedes tienen en su tablero de anuncio la explicación muy detallada de todo lo que tienen que hacer en la fase número 6 y tenemos hasta el 12 de junio para cumplir absolutamente con todo lo propuesto en la fase número 6. Yo les venía diciendo en otros encuentros en línea que es muy importante que ustedes avanzaran en la organización de su documento final porque esta fase número 6 es muy rápida y el tiempo no nos da para absolutamente nada porque pues ese es el tiempo que nos dan en la facultad y digamos que tenemos que cumplir a cabalidad con la entrega de este proceso. Muy importante que ustedes, hagan un proceso de socialización del tablero de anuncios. Los invito y esta clase queda grabada y espero a cualquier hora de la noche que pueda terminar de bajar, porque es que a veces se demora mucho descargando el link de las grabaciones, se los pueda dejar para que ustedes tengan a disposición esta grabación, pero es muy importante que miren el tablero de anuncios para que detallen las fechas y lo que tienen que hacer. Primero que todo, ustedes ya tienen, ahí en el tablero ya venía diciendo la fecha en que íbamos a entregar las notas, ya tienen las calificaciones de la fase número 5, queda pendiente solamente los que tienen de pronto esas notas que vamos a recalificar y que mañana tienen plazo hasta final del día para nuevamente enviar sus trabajos y que volvamos a considerar esas notas porque las vamos a reconsiderar. Entonces es importante que mañana tienen todo el día para trabajar sobre las observaciones para mejorar esa nota. Y el plazo máximo para entregar el documento final. Siempre hemos hablado en los encuentros anteriores que tienen que tener en cuenta todas las observaciones que hicimos fase a fase y muchos de los grupos ya a medida que van presentando sus actividades, a pesar de que no se califica, digamos, esas correcciones, yo me doy cuenta que ya las vienen realizando, ya las ajustaron, ya las arreglaron. Hay otros grupos que no. Entonces, pilas con los grupos que no, porque tenemos plazo para entregar ese documento final en Word, que es el formato FDC 125, hasta el próximo 7 de junio. Y el 7 de junio es el lunes. Entonces, tenemos el día sábado, el día domingo y el día lunes para que ustedes organicen ese documento final con todas las correcciones y las observaciones que se hicieron en cada una de las actividades y principalmente para que ustedes tengan en cuenta todo el proceso como tal ya del arreglo de forma del documento. Entonces, siempre hemos trabajado con lo que es el fondo del documento, con la información y este documento final ya ustedes tienen que primero trabajar el formato FD 125, que ustedes siempre lo han tenido en la plataforma para que lo puedan trabajar. Saber, ya ahí sí ya vamos a trabajar con normas APA, vamos a trabajar con la última versión, vamos a trabajar con toda la forma, toda la organización, toda la ortografía, todos los lineamientos que me dan las normas APA para la presentación de este documento. Les recuerdo que ese documento tiene que quedar impecable, es su carta de presentación, digamos, al repositorio. Acuérdense que esto va para el grupo de investigaciones de la universidad, esto va para la biblioteca de repositorios de la universidad y lógicamente su carta de presentación no puede tener errores ortográficos, no puede tener, digamos, una presentación no de acorde a profesionales que ya son ustedes. Acuérdense que tienen una portada, recuerden, colóquenmele por favor a ese documento la fecha del 15 de junio del 2021
para que todos trabajemos con la entrega del 15 de junio del 2021, que es la entrega final de notas. Entonces, trabajemos ese documento con el 15 de junio del 2021. Es importante que ustedes recuerden que su directora de proyecto es Joana Milena Malagón Hernández, que por favor no me vayan a colocar otro nombre, que solo en el informe ejecutivo tenemos como codirectora a nuestro profesor Jorge Bravo, que pues él es del área de investigaciones, pero eso es, más adelante le explico en el otro documento que va. En este documento final solamente va el nombre del director. Tenemos una nota de aceptación que no la van a utilizar y que no van a hacer absolutamente nada con eso. Las dedicatorias, recuerden que cuando ustedes trabajaron con el formato, habían letras grises que eran simplemente recomendaciones para que ustedes hicieran. Si ya esas recomendaciones tienen que borrarlas, todas esas letras grises se tienen que ir, porque hay grupos que todavía me trabajan la información y me siguen dejando las letras grises, o hasta es más, me trabajan en letras grises la información. Entonces, las letras grises simplemente eran las recomendaciones para la manera como tenían que llenar el formato. Viene una parte de agradecimiento, la tabla de contenido con todas las especificaciones que me da las normas APA, las listas de figuras, la lista de tabla, el resumen ejecutivo, que ahí está muy claro que se describe en un máximo de 300 palabras y se generan palabras claves, la introducción, y aquí a partir de descripción del trabajo de investigación es material que nosotros ya tenemos y que cada fase a fase fuimos haciendo y tenemos ya listo nuestra organización con las correcciones y las observaciones que se hicieron durante cada fase, planteamiento del problema, justificación, el objetivo general. Es muy importante las normas APA, la letra que van a utilizar. Todavía encuentro trabajos donde en una parte están trabajando con letra Arial y en otra parte me están trabajando con letra Verdana y en otra parte están trabajando con letra Calibre. Entonces, por favor, unifiquen. La letra es la que está determinada por las normas APA. Trabajamos con el estado del arte, trabajamos con los marcos referenciales basados en el marco teórico, en el marco conceptual, en el marco contextual. Llegamos a diseño de la investigación y empezamos todo el proceso como tal del desarrollo de nuestro trabajo. Recuerden que generamos un plan de acción, generamos nuestro primer objetivo que fue el diagnóstico, acabamos de pasar por fase 5 que fue nuestra propuesta, terminamos con conclusiones y recomendaciones y seguimos con la bibliografía. Ahora, es importante que tengan en cuenta que una vez ustedes tengan la parte de la bibliografía, si van a colocar apéndices, si van a colocar anexos, y en su formato modelo ustedes tienen unos esquemas de recomendaciones que son instructivos, por favor, quítenlos. La parte de instructivo general, la parte de cómo se presentan las cosas que ahí ustedes las tienen, las ayudas para la presentación del documento, no debe existir en su documento final, esa para el formato, por favor, no lo dejen. Entonces, este documento, ¿hasta cuándo tienen plazo de entregarlo? Hasta el... Su fase número 6, ustedes... No se le escuchó nada. ¿No me escuchan? ¿No me están escuchando? No, la última parte, profesor. Bueno, entonces, el plazo para entregar su documento, su documento final en formato Word es el próximo lunes 7 de junio. Cuando ustedes ingresan a la fase número 6 de su plataforma, ustedes ahí encuentran la ruta formativa y ahí encuentran recursos educativos, ahí está la documentación de cierre del seminario, el modelo de las diapositivas, el modelo de la certificación, el informe del anexo. Luego, donde dice actividades de aprendizaje, está la actividad número 1, tarea, informe final ajustado, sesión de sustentación grupal y documentos para grado. ¿Qué deben enviar ahí? Ahí deben enviar, tienen plazo hasta el 7 de junio a las 11:30 de la noche, su documento final, que es en formato Word. Deben enviar en archivo separado el informe ejecutivo, que es el mismo que dice en recursos educativos, informe anexo. Deben enviar la carta firmada, que ya la trabajamos en todos los encuentros y que tienen súper claro. Muchos de los grupos enviaron la carta antes y le dije no hay necesidad de enviarla porque hay un momento en que la tienen que enviar. Este es el momento y en esa actividad la deben enviar.
El certificado de la Cámara de Comercio vigente, cuando hablamos del certificado de la Cámara de Comercio vigente de la empresa, es que no sea mayor a 30 días. Y el RUT actualizado. El RUT actualizado es un RUT de fecha actualizada del 2021, que es una obligatoriedad de ley. Esto, ¿cuándo lo tienen que enviar? El 7 de junio, tienen plazo de enviarlo hasta las 7:30 de la noche. Tienen que enviar esa documentación por archivos separados. Esos archivos separados tienen ahí, ya les autoricé en la plataforma para que puedan enviar hasta 5 archivos. Ya quedaron ahí listos sus 5 archivos. ¿Listo? Ahí tienen sus 5 archivos. Listo. Entonces, hasta el 7 de junio a las 11:30 ustedes envían su documento. Entonces, ¿qué pasa? El día 8 y 9 de junio ustedes están muy pendientes de sus calificaciones y si su documento dice bien, no tienen ya nada que hacer con el documento final. Si su documento dice, por favor, arregle esto no lo ha hecho, mejor dicho, se lo devuelvo, ustedes tienen plazo otra vez hasta el 10 de junio, para enviar nuevamente el documento final arreglado. Espero no tener que devolver ningún documento. De todas maneras, ustedes ya en la fase número 6 tienen en actividades de aprendizaje, segunda entrega de documento final. ¿Por qué dice opcional? Porque si el grupo ya se calificó y el documento está bien, no tienen que enviar absolutamente nada. ¿Para quiénes? Para los grupos que tuvieron que hacerle arreglos al documento final. ¿Entendido hasta ahí? ¿Entendido hasta ahí? ¿Está ahí cómo vamos? Sí, claro, profe. Bueno, perfecto. Llegamos al día 11 de junio. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, en sí, para el día lunes, ¿usted recibe el trabajo terminado en formato Word? Y los 3 documentos que usted solicita de la empresa, la carta, Cámara de Comercio y el otro que es de la DIAN, creo, ¿sí? Sí, el RUT. El RUT, eso. Entonces se van esos 4. Realmente es el documento final que es en Word más 4 documentos, porque es el informe ejecutivo, la carta firmada, el certificado y el RUT. Ah, ok. Son 5 archivos que tienen que enviar. Respecto al informe ejecutivo, el informe ejecutivo es una plantilla que usted envió ahorita en esta fase y esa plantilla se desarrolla dentro del trabajo. No. ¿O no, va separado? No, el informe ejecutivo es un formato que tienes en la fase número 6 que dice informe anexo. Simplemente lo tienes que llenar, que es una información que tú sacas del documento final y lo agregas dentro de los 5 archivos, porque son 5 archivos que te va a dejar enviar esa actividad y es uno de los 5 archivos que tienes que enviar. Ah, ya, ok, ya le comprendí, profe. Muchísimas gracias. ¿Listo? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos súper claros? Vale. Ya salimos de nuestro documento final, salimos de nuestros textos. El 11 de junio tienen plazo hasta las 11:30 de la noche para enviar sus diapositivas. A diferencia de otros seminarios, este año la facultad nos cambió la manera de sustentación. Normalmente nosotros abríamos espacios de sustentaciones, ustedes venían, sustentaban, socializábamos y yo calificaba. Ya no, en este seminario, por términos de pandemia y precisamente por toda la situación, la facultad ordenó que en las diapositivas, en la última diapositiva, ustedes tienen que incluir un enlace de YouTube de su sustentación. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes se van a reunir por medio de una plataforma que puede ser Zoom, Meet, la que ustedes quieran, y van a
ubicarse los 3 estudiantes, o en el caso de que hayan grupos, hay grupos de 2 o los 2 estudiantes, donde tienen que estar totalmente identificados con cámara y con sonido, y donde ustedes van a recordar cada uno sus nombres y sus identificaciones, y ustedes van a hacer el proceso de sustentación de al mismo ritmo de las diapositivas, donde van a tener mínimo, ese debe ser una grabación mínimo de 15 minutos, máximo de 20 minutos. Ustedes saben que cuando ustedes terminan esas reuniones virtuales, ustedes simplemente las han grabado, bajan la grabación, ese link lo suben a YouTube y ese enlace como tal lo incluyen en las diapositivas y esa es su sustentación. Esas diapositivas con esa sustentación incluida la deben enviar el 11 de junio hasta las 11:30 de la noche. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas de la sustentación? ¿Preguntas de las diapositivas? ¿Todo súper claro? Profe, buenas noches. En cuanto al video que se va a realizar, no me quedó pues claro el que se va a subir a YouTube y eso, pues el link. Se hace, digamos que nos hacemos la presentación de cada estudiante, de los integrantes, y aparte de eso tenemos que hacer como tal la exposición, o solamente, ¿sí? O sea, Sí, tenemos claro. que hablar acerca de todo el proyecto. Sí, y los lineamientos se los dan las diapositivas. Cuando ustedes, si ya revisaron, porque pues ustedes tienen desde el 2 de junio, ustedes tienen a disposición la fase 6. Si ustedes se dan cuenta, tienen un modelo de diapositivas. Ese modelo le dan unos lineamientos a seguir. Sobre esas diapositivas, ustedes realizan su exposición del trabajo de grado que ustedes desarrollaron. Esas diapositivas, no sé si ya las socializaron, porque ustedes la han tenido a disposición en el transcurso de la semana, y esas diapositivas las tienen que llenar, las tienen que organizar y las tienen que presentar. Acuérdense que ustedes, y lo estaba trabajando con el grupo anterior, ustedes simplemente generen una reunión de Zoom. Usted sabe que los tiempos de Zoom máximo son reuniones de 40 minutos, digamos, usted no tiene necesidad de estar inscrito, pagar absolutamente nada, o la plataforma de reuniones que ustedes quieran es totalmente libre. Y es exactamente lo mismo o sea, exactamente lo que yo hago con ustedes en los encuentros de línea. Descargo la grabación, yo la subo a YouTube y luego yo se la coloco de grabación. Exactamente es lo mismo que ustedes van a hacer con sus diapositivas y con su sustentación. Esa sustentación, ustedes lógicamente, ahí está, les están pidiendo el planteamiento del problema, la justificación, cuál es su objetivo general, cuáles son sus objetivos específicos, cuáles fueron sus marcos teóricos, su marco contextual, el tipo de investigación, el enfoque, el método, sus objetivos específicos determinados, cuáles fueron sus conclusiones y cuáles fueron sus recomendaciones. No más. ¿Y en qué tiempo lo tienen que hacer? En mínimo 15 minutos, máximo 20 minutos. Profe, bueno, entonces básicamente esa sería la exposición que nosotros iríamos a hacer, o habría un momento en donde nosotros vamos a exponerle a usted, por decirlo así, en línea, en vivo, o ese va a ser la exposición final. Esa es la sustentación final, por eso te comentaba y te decía que por términos de pandemia, generalmente todos los anteriores seminarios hemos hecho sustentaciones presenciales, digamos, en tiempo real, hacemos socialización, pero la facultad tomó la decisión que ustedes hacen su grabación, hacen su sustentación, la graban, envían el enlace y lo unen a sus diapositivas y ese es el proceso de sustentación. ¿Entendible? Ah, ok. O También sea, por términos de tiempo. Bueno, le pregunto como por que me quede completamente claro, o sea, que al momento de hacer esto, no va a haber un momento donde nosotros nos encontremos de pronto así en línea, donde hayan profesores o tutores que nos hagan preguntas o cosas así, sino que solamente va a ser la exposición final, las diapositivas, la grabación que nosotros hagamos en la plataforma que escojamos y listo. Ese va a ser, y ahí usted va a, pues, a escoger como tal la nota que merezca. Claro, o sea, esas diapositivas es la calificación de su sustentación. Y esas diapositivas
o sea, las diapositivas tienen que quedar bien hechas y la sustentación tiene que estar bien y todos tienen que participar y todos tienen que, o sea, generalmente aquí, o sea, precisamente no hay manera de que digan no participé, no fui, solamente fueron 2, el tercero no apareció. Todos deben aparecer. Ah, que ustedes quieren encontrarse los 3 y hacen la grabación los 3 en un solo sitio, la pueden hacer. Que ustedes quieren hacer la grabación y todos están en sitios diferentes, la pueden hacer. ¿Qué es lo importante y qué es lo que yo voy a llegar a hacer? Yo me siento y miro sus 15 minutos de sustentación o máximo 20 minutos y miro lo que ustedes están sustentando, lo que ustedes dicen, lo que ustedes exponen y sobre eso califico. No menosprecien el proceso de la grabación y piensen que la tienen fácil, porque esa grabación es su nota de sustentación. Acuérdense que estamos haciendo un seminario virtual y estamos haciendo una utilización de herramientas tecnológicas. La manera como ustedes hagan la grabación, la manera como ustedes expongan. Recuerden que ustedes pueden compartir pantalla y lógicamente tendrán que compartir las diapositivas. La grabación queda y tiene, o sea, acuérdense, y lo hemos hablado en encuentros, que ustedes no solamente son profesionales en las áreas socioeconómicas. Los nuevos profesionales tienen que ser personas que no solamente manejen y que tengan conocimiento de las áreas específicas para las cuales estudiaron, sino que manejen la tecnología y las herramientas digitales de la mínima manera posible, que lo mínimo en este momento es que ustedes sepan hacer una reunión, lo mínimo es que ustedes sepan exactamente, y lo mismo que hacemos en las socializaciones, en los encuentros en línea, pues ahora vamos a cambiar los papeles. Ustedes van a hacer una sustentación, la graban y la incluyen en su link. Yo hago encuentros en línea, los grabo, los descargo y dejo algo que se llama grabación. Ahora ustedes van a hacer ese mismo proceso e incluyen el link dentro de las diapositivas. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, señora. Listo. ¿Alguna Profe, qué pena, pregunta? sí, tengo una pregunta. Es que nuestra empresa, bueno, por temas de pandemia también y de logística, no ha podido actualizar la Cámara de Comercio de 2021. La última actualización estaba mayo de 2020. ¿Hay algún inconveniente? ¿La Cámara de Comercio no está activa? ¿No No, está no renovada? está renovada, eso sí, señora. Está hasta mayo de 2020. Grave. La actualización. Grave porque cuando nosotros iniciamos el seminario, lo que te di súper claro era que las empresas tenían que estar legalmente constituidas, formalizadas, inscritas y activas en la Cámara de Comercio. Entonces, tienes que mirar esa parte, cómo la vas a manejar, porque era uno de los requisitos cuando iniciamos el seminario. Sí, y pues lógicamente me dices mayo del 2020 y estamos en junio del 2021. O sea, no me estás diciendo de un mes, ¿sí? O sea, estamos Le hablando de aclaro un año. ahí, lo que pasa es que se podría imprimir, claro está, pero saldría con con el letrerito que no está renovada, ¿sí? O sea, la empresa no la entrega, pero no. Pero está funcionando. Claro, sí, señora. O sea, saldría con ese letrerito no renovada. Obviamente la tenemos que solicitar para que sea más actualizada la fecha, ¿no? Porque la que nos pasó, una cámara que tenga mínimo de 30 días de listo, expedida. porque la que nos pasó la empresa es de mayo del 2020, no mayo. Pero una No sé cosa si se confundieron, pero eso sí me dijeron que no habían renovado. Ajá, la fecha de expedición. Recuerda que las cámaras de comercio yo las puedo expedir de manera digital. Sí, o sea que no necesito ir hasta la empresa y no necesito ir hasta la cámara de comercio presencial a sacar una cámara de comercio. Eso lo puedo hacer de manera digital. Lo importante Solo es que no tengas sale una... no renovada. Pero tú me dices que estás en funcionamiento y déjeme constancia que está en funcionamiento. Listo. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, seguimos. Y enviaron las diapositivas. Y resulta que el 12 de junio ustedes en el transcurso del día van a empezar a recibir las calificaciones. Si ustedes pasaron el seminario, que espero que todos pasen absolutamente el seminario, porque mi idea no es que ustedes pierdan el seminario conmigo, sino que todos hayan pasado su seminario, ustedes el 12 de junio tienen hasta las 11:30 de la noche para subir los formatos que son obligatorios
para poder cerrar el seminario y poder pasar la autorización a sus derechos de grado para que ustedes se puedan graduar. ¿Cuáles son esos formatos? El FAM04, que se tiene que presentar por estudiante, que se debe diligenciar la información general y enviarlo en formato Word. El FGC01, que es el formato de licencia de autorización, que es un solo formato por el grupo de estudiantes donde se diligencia, se autoriza, se firma y se envía en formato PDF. El FGC02, que se presenta por grupo, que es la ficha de metadatos que se debe diligenciar, que ustedes tienen ahí un ejemplo de cómo se debe diligenciar para que no tenga ningún inconveniente. El FDC 130, que es por estudiante, que se debe diligenciar la información general y enviar en formato Word con la información solicitada sobre pago de derechos de trabajo de grado, corresponde al pago que se hayan realizado por el seminario. Y el FDC 125, que ya es ese documento final que ya fue calificado y que ustedes ya máximo al 10 de junio ya quedó calificado y quedó perfecto y que ya entonces lo transforman en formato PDF y que lo pueden anexar porque hace parte de esta documentación. Y lo envían. ¿Cuándo deben hacer eso? El 12 de junio. El 13 de junio yo hago repositorios, hago todo el proceso porque tengo plazo máximo de entregar absolutamente todos sus procesos hasta el 15 de junio. ¿Dónde tienen todos esos formatos? Nuevamente en la fase número 6 de su seminario está exactamente estos formatos. Ustedes lo encuentran en recursos educativos donde dice documentación cierre de seminario de grado virtual. ¿Qué es importante? Que llenen estos documentos. ¿Qué va a pasar? Y qué es un favor que les pido encarecidamente. Por favor, estén muy pendientes de su mensajería en los términos entre el 10 de junio y el 12, 13 de junio, 14 de junio, porque es que me pasa muchísimo que el estudiante no llenó bien el formato, no lo firmó, no lo hizo bien. Espero que no me vaya a pasar eso con este grupo, pero tengo la necesidad de buscar el estudiante y que me envíe el formato debidamente bien diligenciado o que no lo firmó o que no lo envió en PDF, que me lo tiene que volver a enviar y no lo ubico. ¿Y qué es lo que pasa? Que si no estamos pendientes y si yo no entrego sus notas máximo el 15 de junio, es la fecha en la que yo puedo entregar sus notas y yo me desentiendo y en eso sí tengo una ley y es que yo el 15 de junio entrego notas y yo ya me desentiendo totalmente de los estudiantes porque precisamente estamos durante todos esos días que todo nos quede bien. Cuando por X razón el estudiante no estuvo pendiente, yo no lo pude ubicar y llega la hora de graduarse, resulta que no tiene un formato. Y como no tiene el formato, empieza a buscarme y muchas veces no sé ni siquiera si estoy aquí en la ciudad, en dónde estoy. Entonces, no dejen esos documentos, quedemos con la certeza que todos sus documentos quedan perfectamente entregados. Entonces, sí les ruego que por favor estén pendientes todos esos días, que si uno los está ubicando, que por favor devuelvan, que estén pendientes del formato, que mira, que me quedó mal, que hay que enviar esto. Y lo otro, pues es lo más importante, es que si yo no les puedo entregar un documento y no puedo dar por cerrado a un estudiante, muchas veces, y ya me ha pasado, no alcanzan al proceso de grado y les toca quedarse para el siguiente proceso de grado y tengo entendido que los procesos de grado son de cada 4 o 5 meses que se van graduando. Entonces, para evitar todo eso, muy pendientes en todo este proceso, muy pendientes de sus correos, muy pendientes de su mensajería para que todo nos quede debidamente. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Profe, este proceso de grado, entonces, nosotros, ¿para cuándo sería, si usted tiene conocimiento? No, me corchas. No sé cuándo son los siguientes grados. No, de pronto les coloco En agosto. Pregunta. En agosto. En agosto. Hay que presentar papeles en julio. Y es que el problema es que yo cierro el 15 de junio, ustedes tienen que ir a recoger los papeles, los tienen que ir a presentar y creo que tienen exactamente lo que dice su compañera, ustedes tienen que presentar la documentación un mes antes. Entonces, no se pueden dar el lujo de no estar pendientes de que terminemos debidamente este seminario y que yo el 15 de junio les entregue absolutamente nada y no les quede viendo absolutamente nada. ¿Listo? Profe, disculpe, lo que pasa es que pues sigo teniendo una duda, ¿no?
al momento de yo hacer, pues del grupo como tal, hacer el video en YouTube, pues en la plataforma, montar la YouTube, descargar el link y todo eso, se supone que cuando uno está exponiendo, uno va mostrando las diapositivas, ¿sí? O solamente deben de verse los rostros de nosotros. No, tienen que compartir pantalla. Lo Ahí mismo se que yo comparte, hago. ahí Claro. se comparte pantalla y entonces cuando subamos como tal que le enviemos a usted el link, solo le enviamos el link o le enviamos el link y las diapositivas. A ver, ¿quién me le contesta a la compañera? A ver, alguien que me le conteste a su compañera. Para que no sea yo sola. El link debe que ir al final de las diapositivas. Su merced hace las diapositivas y la última diapositiva tiene que decir link de sustentación y usted me copió el link de sustentación. Cuando yo descargo las diapositivas, reviso que sus diapositivas estén bien y luego miro y entro a ese link donde está la grabación de su sustentación con su equipo y lo miro y sobre esas diapositivas y sobre esa sustentación le califico. ¿Listo? Ah, bueno, listo, profe, gracias. Es que las diapositivas son aparte y el video es aparte. Entonces tú cuando hagas el video se lo anexas a las diapositivas que se sube a la plataforma. Sí, o sea, ustedes tienen que, o sea, digamos que la diferencia entre lo que hago anteriormente y lo que voy a hacer esta vez es que, por ejemplo, yo me sentaba todo un sábado y citaba a los grupos cada 20 minutos. Digamos que ya no voy a tener que ver videos de 20 minutos, pero yo solita, y ya no voy a tener que, ya los grupos no van entrando digamos, aquí a esta plataforma. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes solitos se organizan, generan una reunión, generan la sustentación, todos, yo no creo que haya una persona que no, esto que estamos haciendo es lo que tienen que hacer. Generan una reunión, la pueden generar por Zoom, Zoom tiene máximo de 40 minutos, ustedes solamente van a sustentar en 15 minutos, eso sí, por favor, que no sea mínimo, menos de 15 no, pero tampoco que sea más de 20. Cronometren la sustentación, organícense cómo van a decir, los 3 integrantes o los 2 integrantes del equipo tienen que participar, preséntense cada uno de tal manera que se vea su cara, se vea su voz, compartan pantalla, describan qué fue lo que hicieron, básense en todas, o sea, las diapositivas le dice el recorrido de lo que usted tiene que explicar y ya, terminan su exposición, cierran, descargan la grabación, la suben a YouTube y cogen ese link de enlace y lo colocan en la última diapositiva. ¿Entendido? Sí, señora. Vale. Sí, profesor, entendido. Listo. Entonces, así digamos cada uno, ustedes se organizan en los tiempos que quieran, el día que quieran. O sea, no nos vamos a esos procesos de sustentación súper largos que generalmente, digamos, aquí hemos evolucionado mucho. Antes lo hacíamos hasta presencial, después lo hacíamos virtual y ahora ustedes lo hacen y simplemente lo envían. No menosprecien que van a hacer una grabación y que la tienen fácil, porque recuerden que el porcentaje de sustentación es el más alto del seminario y la improvisación la puedo estar calificando mal. Y el que ustedes, o sea, ustedes pueden utilizar todas las herramientas porque pues lógicamente es una sustentación que para ustedes es fácil porque van a tener material para que no van a tener el público, no van a estar nerviosos, pueden hacer una muy buena exposición, pero mínimamente que sea bien organizada y que no, o sea, desde ya les digo, no hay la posibilidad que un miembro del equipo no esté presente. Todos los miembros del equipo tienen que estar presentes. No, acuérdense que ustedes son un equipo y trabajan en equipo y los 3 tienen que estar presentes. Entonces, no es eso de que uno no vino, uno no estuvo, porque es que ustedes hacen la sustentación cuando ustedes quieren. Es más, a partir de hoy tienen ya 10, 12 días para organizar qué día la van a hacer, cómo la van a hacer, y entonces no tienen. Entonces, no hay una excusa de que no se presentó, de que no vino, o de que no estuvo, porque es la máximo porcentaje de todo el seminario está en la sustentación. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces,
hasta aquí llegamos con nuestro seminario. Este es el último encuentro en línea que vamos a realizar. Un placer como siempre. Espero que en algo haya contribuido al desarrollo de sus capacidades y sus conocimientos en los procesos de investigación. Espero que hayan podido aprender algo en este seminario, que no solamente lo vean como un requisito para graduarse, sino que en cierta manera lo puedan generar también como un proceso de aprendizaje y en el desarrollo que a futuro puedan tener en algunas de sus empresas o en los emprendimientos que ustedes puedan llegar a tener. Jensin, ¿tienes alguna pregunta? Sí, es con respecto a los anexos. Usted, eso de las respuestas de las encuestas y entrevistas, ¿solo fue para esa entrega? Sí, En estos sáquenlas. anexos, ¿se tienen que sacar también? Sí, Pero se pueden sáquenlas dejar los porque modelos. no, o sea, los modelos del instrumento los tienes dentro del desarrollo de tu trabajo. ¿Se acuerdan que yo siempre les dije que Ya. el instrumento estaba dentro del desarrollo de trabajo? Que íbamos a ver una actividad donde nosotros viéramos que ustedes efectivamente hubieran hecho, pero que para el documento final no tuvieran en cuenta esos anexos porque es que nos extiende mucho el documento y entonces acuérdate que hay que subirlo al repositorio, digamos la norma de tesis de grado me exige que no sean más de 100 hojas, entonces los anexos me generan muchas más hojas, entonces hay que sacar todas esos anexos, es mejor sacarlos. Listo, sí, muchas gracias, porque es que en la anterior entrega queda muy pesado el archivo también y Claro. toma un poco del pelo. Sí, no, eso fue para la determinada entrega, para mirar el proceso, pero ya lo habíamos hablado que eso había que sacarlo para el documento final. Vale, gracias por su apreciación. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, en ese sentido, pues, darle las gracias, porque uno siempre tiene que darle las gracias a los estudiantes que le dan la oportunidad para uno poder brindar los conocimientos que uno tiene. Yo, como directora de proyectos y tutora, pues lo que hago es simplemente recoger esas bases que ustedes traen de su conocimiento. Y este es el último encuentro, así que vamos a estar pendientes. Eso no significa, estoy muy pendiente de los procesos de la mensajería, como siempre, de los correos electrónicos, los compromisos que adquirimos con ciertos grupos para el día de mañana, por favor, para que los cumplan. No pilas con las fechas porque pues estamos, digamos, los tiempos de esta fase número 6 son muy cortos, entonces no nos podemos dar el lujo de que no lo envié, de que no pude, entonces son un equipo y como tal, por favor, se apoyan para que puedan cumplir a satisfacción porque pues ahí tienen el perfecto momento para que en el mes de agosto ustedes se puedan graduar, entonces por favor, muy juiciosos. Y pues darles las bendiciones y que éxitos en su desarrollo y en su vida profesional. ¿Listo? Profe, qué pena, antes de ya despedirnos, la nota final, ¿de qué forma usted nos las hace llegar? Y si nos las hace llegar individual o grupal. No, en la plataforma ustedes tienen, en el tablero de anuncios siempre coloco la nota final, o sea, ustedes tienen todas las notas, se suben a las calificaciones y luego las notas finales quedan en el tablero de anuncios. Ah, ok, vale, profe, muchas gracias. ¿Listo? Ok, bueno, entonces muy buena noche, muy buen fin de semana para todos y éxitos y muy juiciosos con las actividades que tenemos que realizar para esta fase. Bueno, feliz noche. Gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, Gracias, por todo. profe. Buenas noches.